Capítulo 2. Recuperación. ¿Qué es un codependiente? La respuesta es fácil. Son algunas de las personas más amorosas y dadivosas que conozco. Lonnie Owen. A pesar de la aparición de la palabra codependencia y de tantas personas que hay recuperándose de ella, todavía forma parte de la jerga coloquial. No existe para ella ninguna definición estándar. No nos hemos puesto de acuerdo acerca de si la codependencia es una enfermedad, una condición o una respuesta normal hacia la gente anormal. Ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en si lleva guión o no. Codependencia o co-dependencia. Lo que la mayoría de la gente ha decidido es esto. Sea lo que sea la codependencia, es un problema y recuperarse de ella se siente mucho mejor que no hacerlo. Si la codependencia es tan común, ¿por qué molestarnos en denominarla de alguna manera? ¿Por qué no la consideramos como algo normal? Porque duele. Y la recuperación significa aprender a detener ese dolor. En este capítulo explicaremos los medios para hacerlo. Para explicar la recuperación, permítame consentir en una metáfora. En 1982, el fuego casi destruyó mi casa. Entonces aprendí algunas verdades acerca de los incendios. El incendio no termina cuando se van los bomberos. Reparar el daño causado por el fuego puede implicar un proceso de rehabilitación extenso, a veces frustrante. El fuego puede estar latente durante largo tiempo antes de irrumpir en llamas. El fuego en mi casa comenzó en un colchón, callada pero peligrosamente, durante horas, antes de que se hiciera aparente. Yo estuve en la habitación minutos antes de que las llamas emergieran y el cuarto se veía bien. Aunque sobrevivíamos físicamente a un incendio, podemos vernos afectados, traumatizados, mental y emocionalmente. Durante años después de mi incendio, cada vez que veía un carro de bomberos apresurarse en pos de un incendio, cada vez que escuchaba las sirenas o veía una casa en llamas en las noticias, me sentía invadida por el pánico. Se me apretaba el pecho, se aceleraba mi respiración, me temblaban las manos. Cuando salía de mi casa, checaba 1 y 2 veces para asegurarme de que no existiera algún peligro. Ya no me sentía segura. Estas mismas verdades se aplican a otro fuego, al que hemos venido a llamar codependencia. Puede requerir de un proceso extenso de rehabilitación, a veces agotador. Puede estar latente durante largo tiempo antes de irrumpir en llamas. Y aunque hayamos sobrevivido al fuego, muchos nos hemos quemado traumatizados. Exploremos estas ideas. El incendio no termina cuando se van los bomberos. Han salido a la luz muchas buenas definiciones de lo que es la codependencia. En 1987, en unos apuntes de un seminario de entrenamiento de 1 semana de duración sobre la dependencia química y la familia, patrocinado por el Instituto Johnson de Minneapolis, se describe la codependencia como una serie de conductas compulsivas maladaptativas que aprenden los miembros de una familia para sobrevivir dentro de una familia, en la cual se experimentan gran dolor emocional y estrés, conductas que pasan de una generación a otra, ya sea que esté presente el alcoholismo o no. Ernie Larsen, el pionero de la recuperación en Minnesota, llama a la codependencia esas conductas aprendidas o defectos de carácter autodestructivas que resultan en una capacidad disminuida para iniciar relaciones amorosas o participar de ellas. Una amiga y mujer en recuperación define a los codependientes como gente que no cuida de sí misma, ya sea que estén o nunca hayan estado en relación con un alcohólico.
Y en ya no seas codependiente, llamé codependiente a una persona que ha permitido que la conducta de otro le afecte y tiene obsesión por controlar la conducta de otras personas. Estas definiciones se refieren a conductas de supervivencia aprendida que hoy son autodestructivas. Ciertamente, recuperación significa extinguir cualquier incendio que flamee en nuestros hogares o en nuestras vidas hoy. Pero el núcleo de la recuperación es el proceso extensivo de reconstrucción, a veces pesadísimo, para adquirir conductas nuevas. En la recuperación dejamos de soportar la vida y empezamos a vivirla. En vez de tratar de controlar a los demás obsesivamente, aprendemos a desapegarnos, en lugar de permitir que los demás nos lastimen y nos usen. Fijamos límites. En vez de reaccionar, aprendemos a relajarnos y dejamos que las cosas caigan por su propio peso. Reemplazamos la visión de túnel como una perspectiva. Dejamos de preocuparnos y de negar las cosas y aprendemos habilidades constructivas para la solución de problemas. Aprendamos a sentir y a expresar nuestros sentimientos. Aprendemos a valorar lo que queremos y necesitamos. Dejamos de castigarnos a nosotros mismos por los problemas, las tonterías y las locuras de las otras personas. Dejamos de esperar de nosotros mismos la perfección y dejamos de esperar que los demás sean perfectos. Dejamos de reaccionar ante los poderosos sistemas disfuncionales por los que hemos sido afectados la mayoría de nosotros. Dejamos de enredarnos de locuras. Adquirimos el arte de dejar de ser víctimas. Dejamos de cuidar compulsivamente de los demás y empezamos a cuidar de nosotros mismos. Aprendemos a ser buenos con nosotros mismos, a divertirnos y a disfrutar de la vida. Aprendemos a sentirnos bien en relación con lo que hemos logrado. Dejamos de poner nuestra atención en lo que está mal y empezamos a fijarnos en lo que está bien. Aprendemos a funcionar dentro de las relaciones. Aprendemos a amarnos a nosotros mismos para poder amar mejor a los demás. La recuperación significa también revisar cualquier otro tema o tipos de conductas compulsivas que pudiéramos haber cosechado en el camino. La codependencia es rastrera y engañosa. Es también progresiva. Una cosa conlleva a la otra y a menudo las cosas empeoran. Podemos volvernos adictos al trabajo o extravagantes. Podemos desarrollar desórdenes en nuestra forma de comer o abusar de químicos o fármacos que alteran nuestros estados de ánimo. Podemos desarrollar conductas sexuales compulsivas o volvernos compulsivos en cuanto a nuestra manera de gastar, en cuanto a la religión, a nuestro desempeño o nuestra apariencia. También pueden surgir otras complicaciones. Podemos convertirnos en deprimidos crónicos, desarrollar problemas mentales o emocionales, o enfermedades relacionadas con el estrés. Oímos con bastante frecuencia cómo el alcoholismo es terminal para el alcohólico. Dice un hombre en recuperación, pero no oímos lo suficiente de cómo la codependencia puede ser también terminal. Habemos tantos de nosotros que nos damos cuerda pensando en matarnos o tratando de hacerlo. La recuperación significa tratar con el paquete completo de conductas compulsivas autodestructivas, así como cualesquiera otros problemas que pudieran haber surgido. Pero no tratamos con estas conductas o con estos problemas pensando que estamos mal por tenerlos. Nos dirigimos a nosotros mismos y al proceso de recuperación, con un sentido de perdón y cierta gentileza hacia nosotros mismos. Empezamos a comprender que las conductas que hemos practicado han sido herramientas para sobrevivir. Hemos estado enfrentando situaciones difíciles. Lo hemos estado haciendo de la mejor manera que hemos podido. Nos hemos estado protegiendo a nosotros mismos. Algunos profesionistas en el campo de la recuperación sugieren que estas conductas pueden habernos salvado la vida.
Si no nos hubiéramos protegido a nosotros mismos, podríamos habernos dado por vencido o haber desarrollado una enfermedad fatal y haber muerto, dice Bedford Holmes. Ya sea que se trate de una compulsión por sobreproteger a los demás, por controlar, por trabajar o por comer pasteles de nuez, las conductas compulsivas inicialmente sirven para detener el dolor. Comenzamos a darnos cuenta de lo que hemos estado haciendo, tratando de mitigar el dolor, pero también empezamos a comprender algo más. Aunque las conductas compulsivas pueden ayudarnos temporalmente a evitar los sentimientos o a evadir los problemas, en realidad no detienen realmente el dolor, producen más. Incluso tales conductas pueden llegar a cobrar una vida propia habitual y problemática. De modo que adquirimos conductas nuevas, gradualmente, a veces con desgano, y generalmente con gran cantidad de experimentación y de un ir dando pasos adelante y hacia atrás. No cambiamos perfecta o completamente. En ocasiones, durante la recuperación, aún nos protegemos por medio de conductas de supervivencia. A veces tenemos que hacerlo. En ocasiones tenemos regresiones, y eso también está bien. A veces viramos nuestras conductas y las dejamos que trabajen para nosotros y no en nuestra contra. Por ejemplo, en la recuperación, muchos de nosotros hemos usado nuestra capacidad para soportar privaciones, para ayudarnos a estudiar un grado universitario. Durante la recuperación, seguimos dándonos a la gente, seguimos preocupándonos por la gente, pero aprendemos que somos responsables solo por nuestras conductas y que nuestras conductas tienen consecuencias. Aprendemos que algunas conductas tienen consecuencias autodestructivas, mientras que otras tienen consecuencias benéficas. Aprendemos que tenemos alternativas. También aprendemos que no cambiamos solo por nosotros mismos, ni por desplegar mayores cantidades de fuerza de voluntad. Entremezclado con este proceso de cambiar nuestras conductas hay un poder superior, Dios, según cada uno de nosotros lo concebimos. Paradójicamente, cambiamos más durante esos tremendos momentos en que se nos acaba la fuerza de voluntad. Recuperación quiere decir adquirir, vivir por, y a veces vivir y recuperarnos a causa de principios espirituales. Aprendemos a hacer cosas intangibles como desapegarnos y dejar hacer a Dios, renunciar y aceptar, al tiempo que tenemos conductas más tangibles, tales como tomar decisiones y fijar límites. Cambiar las conductas autodestructivas de hoy es una parte importante de la recuperación. Es por donde comenzamos la mayor parte de nosotros. Es en lo que la mayoría necesitamos trabajar para la duración, pero la recuperación es más que eso. Los carbones ardientes. Cuando inicié mi recuperación de la codependencia, asumí que mi codependencia comenzó cuando me relacioné con los alcohólicos. Ahora creo que mi codependencia era la razón por la cual yo tenía tantos alcohólicos en mi vida. En mí había estado latente un fuego probablemente desde que era niña. Ese fuego irrumpió en llamas durante mis 30 y tantos años, cuando toqué fondo y quería terminar con mi existencia. Algunos de los carbones ardientes de ese fuego eran las reglas codependientes. Robert Suby, un profesional experto en la recuperación de la codependencia y de los hijos adultos de alcohólicos, habla acerca de la codependencia como una conducta emocional, psicológica y conductual que se desarrolla como resultado de una exposición prolongada del individuo a y a la práctica de una serie de reglas opresivas. Estas reglas dicen: no sientas nada ni hables acerca de los sentimientos. No pienses. No te identifiques
con ni hables de soluciones ni problemas. No seas quien eres. Sé bueno, correcto, fuerte y perfecto. No seas egoísta. Cuida de los demás y descuídate tú mismo. No te diviertas. No seas simple ni disfrutes de la vida. No confíes en los demás ni en ti mismo. No seas vulnerable. No seas directo. No tengas cercanía con la gente. Y no crezcas, ni cambies, ni de alguna manera hagas olas en esta familia. Probablemente estas reglas no estaban pegadas en la puerta del refrigerador junto al recado de limpia tu recámara, tira la basura, pero es como si lo hubiera estado. Otros carbones más de ese fuego eran los otros mensajes que interpreté mientras crecía. Estos mensajes incluían creencias tales como no soy digna de amor, no merezco cosas buenas, nunca tendré éxito. Y para muchos de nosotros, el fuego latente contiene también otros carbones. Entre ellos están los sentimientos de nuestra niñez, sentimientos que son demasiado dolorosos para los que los queremos sentir. Muchos de nosotros hemos negado estos sentimientos y luego vivimos situaciones que recreaban los mismos sentimientos de nuestra niñez que estábamos negando. El fuego latente es un pasado que se ha enterrado vivo, de acuerdo con Ernie Larsen. Siempre supe que mi padre era un alcohólico, dice una mujer en recuperación. No fue sino hasta recientemente que me di cuenta de que era una niña adulta de un alcohólico. No fue sino hasta hace poco que me di cuenta que sentía acerca de él siendo un alcohólico. No fue sino hace poco que me di cuenta de qué tanto me había afectado la enfermedad. La codependencia abarca las formas en que hemos sido afectados por otras personas en nuestro pasado. Algunos de nosotros crecimos en sistemas familiares, no poderosamente disfuncionales. Algunos vivimos dentro de esos sistemas siendo niños y luego recreamos esa experiencia siendo adultos. Podemos haber pasado gran parte de nuestra vida siendo afectados por y reaccionando a sistemas que eran demasiado poderosos para modificarlos. Podemos habernos pasado la vida entera averiguando qué teníamos nosotros de malo cuando la otra persona o el sistema eran lo que estaba mal. Muchos de nosotros hemos sobrepasado el haber sido afectados. Muchos de nosotros hemos sido hasta cierto grado traumatizados. En sus escritos acerca de la codependencia y el síndrome del niño adulto, Timmen Cermak le llama a esto trastorno de estrés postraumático. De acuerdo con Cermak, esto le puede suceder a personas que viven crónicamente eventos que se encuentran fuera del rango de lo que se considera una experiencia normal humana. Los síntomas del trastorno de estrés en la codependencia son similares a los síntomas de trastorno de estrés en los veteranos de guerra. Los síntomas son comparables a la forma en que fui afectada por el fuego que consumió mi casa. Podemos, sin advertencia previa, reexperimentar los sentimientos, pensamientos y conductas que estaban presentes durante el suceso traumático original. Las conductas y sentimientos codependientes, miedo, ansiedad, vergüenza, una abrumadora necesidad de controlar, descuidar de nosotros mismos y concentrarnos en los demás, pueden surgir súbitamente cuando algo en nuestro entorno, algo inocuo, nos recuerda a nosotros o a nuestro subconsciente de algo perjudicial que nos aconteció antes. Estas reacciones pueden haber sido totalmente apropiadas cuando sufrimos la experiencia original, pero estas mismas reacciones pueden ser inapropiadas, desconcertantes y autodestructivas hoy en día. Después del incendio, los eventos que disparaban una reacción de estrés en mí eran el ruido de las sirenas, observar carros de bomberos apresurándose en el tráfico,
ver en la televisión las noticias de una casa en llamas, después de convivir con un alcohólico o de vivir algún otro tipo de trauma. Muchos son los elementos que pueden servir de gatillos. Para los hijos de familias donde existe una dependencia química, el suceso que dispare puede ser casi cualquier cosa, escribe Cermak. El ruido de un hielo resonando en un vaso, una expresión de ira o de crítica, una discusión, la sensación de perder el control. Otro síntoma del trastorno de estrés es la torpeza psíquica. Cermak describe esto como el suspender los sentimientos para poder dar pasos que afiancen nuestra seguridad o bien lograr una separación entre nuestro yo y nuestra experiencia. Para protegernos, para que las cosas sigan marchando, para que podamos nosotros seguir adelante, nos desconectamos de nuestros sentimientos, de nuestro mismo ser. Nos lanzamos a un modo de ser de congelamiento o de supervivencia. Otro síntoma más del trastorno de estrés es la hipervigilancia, que es una incapacidad para sentirnos cómodos a menos que estemos monitoreando constantemente nuestro entorno. Permanecemos al borde, escribe Cermak, siempre esperando lo peor, incapaces de confiar o de sentirnos seguros de nuevo. Cermak se refiere a los veteranos de Vietnam, pero sus afirmaciones se aplican a muchos de nosotros. Permanecemos en guardia. Miramos, escuchamos y nos preocupamos preguntándonos cuándo se nos caerá el otro zapato. Ya no nos sentimos seguros. Finalmente, examinar este síndrome, Cermak habla acerca del sentimiento de culpa del sobreviviente. Cada vez que empiezan a experimentar la plenitud que la vida puede ofrecer, inmediatamente se siente como si estuvieran traicionando a aquellos que nunca tuvieron la oportunidad. Él describe a la gente que sobrevivió a una guerra que otros no sobrevivieron. De alguna manera, les parece mal retirarse y estar sanos cuando aquellos a quienes dejaron atrás todavía están sufriendo. La recuperación significa cambiar las conductas aprendidas de supervivencia que hoy resultan autodestructivas. La recuperación significa sacar a la superficie los carbones ardientes. Y la recuperación significa enfrentarnos con cualquiera de las maneras en que podamos haber sido traumatizados. Nos volvemos a conectar con nosotros mismos. Aprendemos a darnos a nosotros mismos algo de amor y de cuidados. Aprendemos a hacernos sentir seguros. Sabemos, en verdad, sabemos que está bien que estemos tan sanos como podamos lograrlo. No estamos locos, somos codependientes y la recuperación significa sacar ese fuego a la superficie. En el siguiente capítulo veremos cómo es que sucede esto.